Otto va a empezar a mezclar lo que serían nuestros crepes, que otra vez la mezcla que tú, Alicia, agua, nata y yema de huevo. Esta mezcla de crepe es 2,5-1 con almendras o avellanas y con nueces o coco es 3. Aquí nosotros, en nuestro caso, utilizamos el crepe para hacer en el horno. Y hay un motivo para esto. Es el poder de expansión del psyllium. Cuando hacemos esta misma mezcla en una sartén, normalmente la sartén hace que crezca mucho. Es imposible de girar, por ejemplo, la crepe solo va a asar en un solo lado. Entonces, haciendo aquí en el horno, conseguimos controlar mejor el proceso y sale una crepe bastante interesante. Entonces, tiene la crepe bastante estirada. Estirar esto normalmente en un papel de horno funciona también. La única cosa es que va a estirar y no mueva hasta que esté asada. Una vez asada, se despega muy fácil. Antes no. Pero mira la crepe, qué interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que da una textura bastante interesante, bastante maleable. Mira.